Y si te cuento que mi propio hijo y mi nuera me empujaron de un acantilado para cobrar mi seguro de vida. Aquella mañana de mayo comenzó como tantas otras en la finca familiar. El cielo claro, típico del interior de Minas, prometía un día agradable para nuestro paseo en familia. Mi hijo Carlos había insistido en que fuéramos hasta la Pedra Grande, un mirador natural que quedaba a algunos kilómetros de la propiedad. Mamá, te va a encantar la vista desde allá arriba. Hace tiempo que no hacemos un programa juntos, dijo con esa sonrisa que siempre me conquistaba desde niño. Mientras comparto esta historia difícil con ustedes, pido que dejen su like para que más personas puedan conocer este relato. Tal vez así consigamos evitar que otras madres y padres pasen por lo que pasé. A los 71 años, yo no era exactamente entusiasta de caminatas en terrenos accidentados, pero Carlos y Débora, mi nuera, insistieron tanto que acabé cediendo. Quería agradar, mantener la armonía familiar. Nosotros te ayudamos en las partes más difíciles, garantizó Débora, con una solicitud que ahora percibo debería haberme dejado desconfiada. El camino hasta el mirador era empinado y pedregoso. A cada paso difícil que daba, Carlos sujetaba mi brazo con firmeza. Firmeza de maíz hoy percibo. Débora caminaba adelante, verificando constantemente el celular, verificando si hay señal, explicó cuando pregunté. Ahora sé que estaba confirmando si estábamos en la ruta planeada. Estamos casi llegando, doña Conceizán, dijo Débora. Al avistar el borde del mirador, la vista de aquí es espectacular. El mirador era realmente impresionante. Una formación rocosa plana que se proyectaba sobre el valle, creando una plataforma natural con vista para kilómetros de mata preservada. Abajo, un precipicio de aproximadamente 30 terrenaba en un río pedregoso que serpenteaba por la vegetación. Vamos más para el borde, mamá. Es donde la vista es mejor, insistió Carlos, tirando de mí gentilmente por el brazo. Algo en mi instinto de supervivencia encendió una alerta. ¿Por qué ir tan cerca del borde? El viento soplaba fuerte allí arriba y yo siempre tuve un miedo natural de alturas. Creo que de aquí está bien, hijo, respondí intentando soltarme. Consigo ver todo perfectamente. Fue cuando noté un intercambio de miradas entre Carlos y Débora. Una mirada que jamás olvidaré. No era la mirada de personas disfrutando un paseo en familia. Era algo frío, calculado, impaciente. Vamos, mamá, solo un poquito más. Quiero tomar una foto tuya con el valle al fondo, insistió Carlos, su apretón en mi brazo quedando más firme. Intenté retroceder, pero estaba entre los dos. Carlos sujetando mi brazo derecho y Débora ahora acercándose por el lado izquierdo. El pánico comenzó a crecer en mi pecho. Carlos, estoy con miedo. Vamos a volver un poco, pedí, no escondiendo más mi disconfort. El rostro de mi hijo cambió. La sonrisa afectuosa desapareció, dando lugar a una expresión que nunca había visto antes. Determinación fría, casi deshumana. Lo siento, mamá, dijo en un tono mecánico. Es mejor así. No entendí inmediatamente lo que quiso decir. No podía comprender. ¿Qué madre imaginaría que las próximas acciones del hijo que cargó en el vientre, que amamantó, que enseñó a andar y hablar, serían empujarla de un acantilado? El empujón vino de los dos lados simultáneamente. Carlos y Débora, en un movimiento
claramente ensayado, sentí mis pies dejar el suelo, mi cuerpo proyectado en el vacío. El grito que salió de mi garganta no parecía humano. Era puro terror, pura incomprensión. La caída pareció durar una eternidad. Dicen que en esos momentos la vida pasa delante de los ojos como una película. Para mí fueron flashes desconexos. El nacimiento de Carlos, su primer día de escuela, su matrimonio con Débora, el rostro frío de él segundos antes del empujón. El impacto nunca vino como debería. En vez de chocarme contra las piedras del fondo del valle, sentí mi cuerpo siendo desacelerado, como si algo amortiguara mi caída. Caí sobre una saliencia rocosa cubierta parcialmente por vegetación, cerca de 10 presagis que estar abajo del topo. El impacto fue violento, pero no fatal como debería haber sido. Dolor lancinante recorrió mi cuerpo. Sentí huesos quebrándose, el aire siendo expulsado de los pulmones. Perdí la conciencia momentáneamente. Cuando volví en mí, estaba caída de lado sobre la saliencia rocosa, mi cuerpo contorsionado en ángulos imposibles. El dolor era indescriptible. Intenté moverme, pero nada funcionaba derecho. La sangre escurría por una herida en mi cabeza, empañando mi visión. Arriba pude oír voces, Carlos y Débora discutiendo. Ella cayó en aquella saliencia, no llegó hasta abajo, y ahora ella puede estar viva. Necesitamos bajar y verificar, tener certeza. No da tiempo. Ya debe haber gente llegando. Oyeron el grito de ella. Necesitamos llamar socorro, decir que fue un accidente. ¿Y si ella sobrevivió? ¿Y si cuenta lo que hicimos? Ella está toda quebrada. ¿Quién le creería a ella contra nosotros? Sus voces fueron desapareciendo a medida que se alejaban del mirador. Estaban dejándome para morir lentamente, sola, quebrada sobre una roca. Mi propio hijo. No sé cuánto tiempo quedé allí flotando entre la conciencia y la inconsciencia. El dolor era mi única compañía junto con la incomprensión absoluta. ¿Por qué? ¿Qué había hecho para merecer eso? ¿Cómo el niño que un día juró protegerme siempre podría haberme tirado de un acantilado? El sonido de voces y ladridos me trajo de vuelta a la conciencia. Un grupo de excursionistas con perros había llegado al local, alertados por mis gritos. Uno de los perros olió mi presencia en la saliencia y comenzó a ladrar frenéticamente. Hay alguien allá abajo en el resalte. Mi Dios, es una señora. Llamen a los bomberos rápido. El rescate fue complicado y doloroso. Los bomberos precisaron de equipo especial para alcanzarme en la saliencia inestable. Cada movimiento, por menor que fuera, provocaba ondas de dolor que me hacían desmayar repetidamente. Señora, ¿consigue decirnos qué pasó? Fue un accidente. Estaba sola. Intenté hablar, pero las palabras no venían. No apenas por el dolor físico, pero por algo aún más profundo. ¿Cómo explicar lo inexplicable? ¿Cómo decir que mi propio hijo y su esposa habían intentado matarme? En el hospital el diagnóstico fue aterrador. Múltiples fracturas en las piernas y brazos, 3 costillas quebradas, traumatismo craneal, hemorragia interna, cadera fracturada. Un milagro que ella esté viva, oí a un médico comentar. Una caída así generalmente es fatal, especialmente para alguien de la edad de ella.
Carlos y Débora llegaron horas después, interpretando perfectamente el papel de hijo y nuera desesperados. Sus expresiones de preocupación podrían engañar a cualquiera que no los hubiera visto empujarme deliberadamente para la muerte. «Mamá, gracias a Dios», exclamó Carlos al entrar en el cuarto de Uti, lágrimas en los ojos. «Quedamos desesperados. Te alejaste para ver mejor el paisaje y cuando nos dimos cuenta habías resbalado». Nuestras miradas se encontraron. En la de él, además del falso alivio, había algo calculista, evaluando si yo sería capaz de contradecirlo. En la mía había apenas una pregunta silenciosa que él podía leer claramente. ¿Por qué? Un enfermero interfirió pidiendo que salieran para que yo pudiera descansar. Antes de ir, Carlos apretó mi mano. Un gesto que antes representaba cariño, pero ahora cargaba una amenaza velada. «Descansa, mamá. Conversaremos cuando estés mejor. Tuviste una caída fea y estás confusa. El médico dijo que puedes tener alucinaciones, recuerdos distorsionados por causa del trauma». Él estaba plantando la semilla, preparando el terreno para desacreditar cualquier cosa que yo dijera. Al final, ¿quién creería en una anciana confusa contra el testimonio del hijo preocupado y su esposa? En los días siguientes, mientras me recuperaba lentamente en la UTI, tuve tiempo para reflexionar. A medida que el dolor físico disminuía, gracias a los medicamentos, el dolor emocional crecía. Fragmentos de recuerdos de las semanas anteriores al accidente comenzaron a hacer sentido. Las preguntas insistentes sobre mi seguro de vida, el súbito interés en mis inversiones, las conversaciones sospechosas que cesaban cuando yo entraba en el ambiente. Carlos era mi único hijo. Después de la muerte de mi marido, Antonio, 5 años atrás, él se volvió mi única familia directa. Yo había dedicado mi vida a él, cada sacrificio, cada elección pensando en su bienestar. Como profesora de escuela pública nunca tuve mucho, pero lo poco que conseguí ahorrar el pequeño sitio que compramos para la jubilación, el seguro de vida que mi marido insistió que hiciéramos todo sería de él un día. ¿Por qué la prisa? ¿Por qué no podía esperar que la naturaleza siguiera su curso? Durante una noche particularmente difícil, incapaz de dormir debido al dolor y a las preguntas sin respuesta, dividí mi tormento con Dora, una enfermera de mediana edad que cuidaba del turno nocturno. «Hay algo que necesito contar», susurré cuando ella vino a verificar mis signos vitales. «Algo que nadie va a creer. Tal vez fuera su mirada gentil, tal vez fuera mi necesidad desesperada de compartir el peso terrible que cargaba». Le conté todo el paseo, el empujón deliberado, las voces que oía mientras estaba caída. Esperaba incredulidad, tal vez hasta preocupación con mi salud mental. En vez de eso, Dora sujetó mi mano y dijo algo que nunca olvidaré. «Doña Conceizán, como enfermera, hace 25 años ya vi más casos como el suyo de lo que quisiera admitir. Ancianos que sufren accidentes inexplicables cuando hay dinero involucrado. Voy a ayudarla». A la mañana siguiente, Dora retornó con 2 personas, un delegado llamado Renato y una asistente social del Hospital Diana. Con gentileza, pero firmeza, pidieron que repitiera mi historia. Grabaron mi depoimento, fotografiaron mis heridas, hicieron preguntas detalladas sobre mis bienes seguros y la relación con mi hijo. «Será su palabra contra la de ellos», explicó el delegado con honestidad. «Pero estamos de su lado
y vamos a investigar a fondo. Una semana después, tuve alta de la UTI, pero continuaría internada para la recuperación. Las visitas de Carlos y Débora se volvieron un ejercicio de disimulación de ambos lados. Ellos fingiendo preocupación, yo fingiendo creer en ellos, ellos insistiendo en la historia del accidente, yo pretendiendo estar confusa de más para contradecirlos. «¿Recuerda cómo resbalaste, mamá Carlos?», repetía frecuentemente, como si pudiera implantar el falso recuerdo en mi mente. «Fue tan rápido que no conseguimos sujetarte». «Sí, tan rápido». Yo respondía vagamente, observando el alivio en sus ojos, sin saber que cada vista de cita era grabada y cada mentira documentada. Fue durante una de esas visitas que descubrí el verdadero motivo detrás de la tentativa de asesinato. Carlos dejó su celular en el cuarto. Cuando salió a buscar café, una notificación de mensaje iluminó la pantalla. Una cobranza de algún usurero. Tomé el aparato con mis manos temblorosas y aún sabiendo usar la tecnología, razonablemente bien conseguí acceder a sus mensajes. Lo que vi me dejó helada. Carlos debía más de $500,000 a usureros debido a apuestas deportivas y juegos de azar. Había mensajes amenazadores, plazos finales, referencias a consecuencias si no pagara luego. Y entonces el mensaje más perturbador, una conversación con Débora de 3 días antes de nuestro paseo. El seguro de ella paga un toque de 2 millones en caso de muerte accidental. Sin investigación, si parece realmente accidente. ¿Tú tienes certeza? La respuesta de Débora era directa. Ya investigué todo. Aquel mirador es perfecto. Parece accidente. Cuerpo puede no ser encontrado por días, y cuando encuentren parecerá que resbaló. Mi propio hijo había calculado fríamente mi muerte para resolver sus deudas de juego. El niño que un día me dio una tarjeta escrita para la mejor madre del mundo, ahora me veía apenas como un cheque de seguro. Con manos temblorosas saqué fotos de los mensajes usando mi propio celular que quedaba escondido bajo la almohada cuando ellos visitaban. Envié todo al delegado Renato y a Dora, la enfermera. En la misma noche, Carlos y Débora fueron presos preventivamente. La noticia causó conmoción en el hospital. Funcionarios que antes me miraban con compasión, ahora mostraban horror al descubrir la verdadera naturaleza de mi accidente. Los médicos decían que mi recuperación sería larga y difícil, muchas cirugías, fisioterapia, posibilidad de secuelas permanentes, pero ahora yo tenía un propósito que me daba fuerzas. Vivir para contar la verdad, vivir para hacer justicia. Diana, la asistente social, me presentó a María Elena, una señora de 68 años, que dirigía un grupo de apoyo para ancianos víctimas de violencia familiar. Infelizmente, su caso no es aislado, explicó María Elena durante su primera visita. Muchos ancianos sufren abusos financieros y físicos de personas que deberían protegerlos. La diferencia es que usted sobrevivió para contar. Sobreviví por algún motivo inexplicable. Caí exactamente sobre la única saliencia que podría impedir mi muerte cierta. Los médicos llamaban de suerte extraordinaria. Yo prefería pensar que había un propósito mayor. Mientras me recuperaba, lentamente la investigación avanzaba. Mi depoimento, los mensajes del celular, el histórico de deudas de Carlos, las investigaciones
sobre accidentes en acantilados y período para pago de seguro en el computador de Débora. Todo forma un caso sólido. Aún así, el período hasta el juicio sería largo y yo temía que de alguna forma consiguieran librarse, que convencieran a un juez invención de una mente anciana y confusa, que volvieran para terminar lo que comenzaron. Esas preocupaciones yo compartía con el grupo de apoyo que pasó a visitarme regularmente en el hospital. Ancianos como yo que habían sobrevivido a diferentes formas de abuso ahora formaban mi nueva familia. No tenga miedo de contar su verdad, díjome su Geraldo. Un señor de 84 años que fue dopado y robado por el propio nieto. Nuestra edad no nos vuelve confusos o menos dignos de confianza. Al contrario, tenemos la sabiduría de reconocer la traición cuando la vemos. 3 meses después de la caída, aún en el hospital, recibí la visita de un joven reportero interesado en mi historia. Hesité inicialmente. Exponer públicamente la traición de mi hijo parecía agregar otra capa de dolor a la tragedia. Doña Conceizán, dijo el reportero gentilmente, historias como la suya necesitan ser contadas no apenas por justicia en su caso, pero para alertar otros ancianos que pueden estar en situación de riesgo, para mostrar que pueden y deben buscar ayuda. Decidí hablar. La materia salió en un domingo. Primera página, mi foto en la cama del hospital. El título impactante, tirada del acantilado por el propio hijo. La historia de la profesora que sobrevivió para denunciar. La repercusión fue inmediata e intensa. Otros vehículos de comunicación querían entrevistas. Grupos defensa de los derechos de los ancianos entraron en contacto ofreciendo apoyo jurídico. Personas de todo el país enviaban cartas y mensajes de solidaridad. En medio de toda esa atención, recibí una visita inesperada. Raquel, la madre de Débora, mi exnuera. Vine a pedir perdón, dijo ella, los ojos rojos de tanto llorar. No por lo que mi hija hizo, eso es imperdonable, pero por no haber visto las señales. Débora siempre fue materialista, siempre quiso atajos para el dinero. Junto con Carlos se alimentaban de la codicia uno del otro. Mirando en los ojos de aquella otra madre, también devastada por lo que sus hijos eran capaces de hacer, sentí una conexión profunda. Ambas habíamos fallado en ver lo que nuestros hijos se volvieron. Ambas pagábamos un precio alto por ese desconocimiento. No necesitamos cargar la culpa por los crímenes de ellos, respondí sujetando su mano. Hicimos lo mejor que podíamos como madres. Las elecciones de ellos son responsabilidad de ellos. 6 meses después de la caída, dejé finalmente el hospital. No podría volver para el sitio muy aislado, muchas escaleras sin el soporte que mi cuerpo, ahora fragilizado, necesitaba. Diana, la asistente social, que se volvió amiga, me ayudó a encontrar que un pequeño apartamento adaptado en una comunidad para ancianos en la ciudad. Mi nueva vida estaba apenas comenzando, una vida que según todos los cálculos yo no debería estar viviendo, una vida que mi hijo intentó quitarme, pero que alguna fuerza mayor, destino Dios o pura suerte decidió preservar. Si esta historia está tocando su corazón, por favor comparta para que llegue a más personas. Muchos ancianos sufren en silencio situaciones de abuso y manipulación. Su like y compartición pueden ayudar a salvar vidas reales. En las semanas siguientes al juicio, el caso continuó repercutiendo nacionalmente.
Mis palabras sobre la vulnerabilidad de los ancianos tocaron un nervio social. Recibí invitaciones para participar de programas de TV, dar palestras, contar mi historia. Inicialmente reacia, percibí que había una oportunidad de transformar mi tragedia personal en un catalizador para cambio. Con la ayuda de María Elena y del grupo de apoyo, comencé a aceptar algunos de esas invitaciones. Era doloroso revivir la traición y la caída repetidamente, pero cada vez que compartía mi historia, alguien en la platea, generalmente un anciano o familiar, venía después compartir situaciones semejantes que estaban viviendo personas que finalmente encontraban coraje para buscar ayuda, para romper ciclos de abuso. 6 meses después del juicio, fue invitada para una audiencia especial en la Cámara de los Diputados, donde discutí un proyecto de ley para aumentar las penas para crímenes contra ancianos y crear mecanismos de protección y monitoreo más eficientes. Lo que pasó con la señora Conceição Oliveira, dijo la diputada que propuso el proyecto, no puede continuar pasando en silencio por todo el país. Necesitamos de leyes más rígidas, sí, pero también de un cambio cultural en la forma como tratamos y valoramos a nuestros ancianos. La llamada Ley Conceição, como fue apodada por los medios, proponía un sistema nacional de denuncias específico para ancianos, entrenamiento especial para profesionales de salud, identificar en señales de abuso, monitoreo de transacciones financieras sospechosas en cuentas de ancianos y penas aumentadas para crímenes cometidos contra personas arriba de 60 años. Para mí era una forma de dar significado a mi dolor, de transformar mi caída literal en un trampolín metafórico para cambios reales. Físicamente mi recuperación continuaba. Algunas fracturas habíanse consolidado completamente, otras dejaron secuelas permanentes. Caminaba con un bastón y probablemente siempre caminaría. Sentía dolores constantes que los médicos decían que difícilmente desaparecerían. Mi cuerpo cargaría para siempre las cicatrices de aquel día en el acantilado, pero en muchos aspectos estaba más fuerte que nunca. Me volví una voz para aquellos que no podían hablar, un rostro para una causa que generalmente permanece invisible, una prueba viva de que es posible sobrevivir al peor y aún encontrar propósito. Un año después del juicio, recibí una carta en la nueva casa donde vivía. Un pequeño chalet adaptado a mis necesidades, próximo a la casa de Diana, que se volvió una hija para mí. La carta venía de la prisión, era de Débora. Hesité mucho antes de abrirla. ¿Qué podría ella decir que haría cualquier diferencia? ¿Qué palabras podrían posiblemente justificar o aminorar lo que había hecho? Finalmente, con Diana a mi lado, para apoyo emocional, abrí el sobre. Doña Conceição, sé que no tengo derecho de escribir para la señora, de perturbar su paz duramente reconquistada. Si decide tirar esta carta sin leer, entenderé completamente. No estoy escribiendo para pedir perdón. Hay cosas imperdonables y lo que hicimos a la señora está en el topo de esa lista. Estoy escribiendo porque pensé que debería saber algo. Carlos está muerto. Cometió suicidio en la celda hace 3 días. No estoy contando eso para despertar su compasión o tristeza. Apenas pensé que como madre la señora tenía el derecho de saber. Antes de quitarse la propia vida, él escribió una carta larga confesando todo. No apenas la tentativa de asesinato, pero años de manipulación financiera, pequeños robos de sus ahorros, falsificación de documentos bancarios, cosas que ni yo sabía. La carta está con las autoridades ahora.
Él nunca fue el hombre que hice parecer que era. Cuando lo conocí, ya estaba hundido en deudas de juego. Juntos nos alimentábamos del peor uno del otro, justificando cada paso más hondo en el lodo en nombre del amor del futuro juntos. Aprendo mucho sobre mí misma aquí en la prisión, sobre cómo me permití ser aquella persona, cómo pude participar de algo tan monstruoso. Ella hizo un sonido doloroso y profundo. Una enfermera apareció brevemente para verificarla. Después nos dejó a solas nuevamente. Vine de una familia que siempre valorizó dinero arriba de todo. Mis padres medían amor en regalos caros, estatus, en poses. Cuando conocí a Carlos, él parecía tan sofisticado, tan prometedor. Y cuando los problemas comenzaron, era siempre apenas más un préstamo, apenas más una apuesta para recuperar lo que perdimos, apenas una pequeña mentira, un paso de cada vez hasta el abismo. Es exactamente. Ella me miró en los ojos por la primera vez. No estoy pidiendo perdón. Sé que lo que hicimos es imperdonable. Solo quería que supiera que miro a todo lo que ha hecho, las vidas que han cambiado, y que por más extraño que parezca, siento un tipo bizarro de orgullo. No es la palabra cierta. Admiración, tal vez. Quedé sorprendida con su sinceridad. ¿Qué espera lograr con esta conversación, Débora? Nada. Ella sonrió tristemente. Ya estoy más allá de esperar cualquier cosa, pero antes de morir quería decir una cosa a alguien que tal vez pudiera entender. El que incluso en las historias más sombrías a veces existe redención, no para los villanos. Carlos y yo realmente éramos villanos en esta historia sin excusas, pero para la historia en sí, que incluso de la peor traición imaginable puede nacer algo importante. Usted transformó su caída en alas para otros. Sus palabras me tocaron de una manera inesperada. No disminuían en nada el horror de lo que habían hecho, pero reconocían el significado mayor que yo había conseguido extraer de aquella tragedia. ¿Cuánto tiempo los médicos le dieron? Pregunté. Sin semanas, un mes en el máximo. Asentí. Espero que encuentre paz, Débora. No por lo que hizo, pero a pesar de eso. Ella cerró los ojos, lágrimas escapando por los rincones. Es más de lo que merezco. Cuando me levanté para salir, ella habló una última vez. Aquella saliencia rocosa fue realmente un milagro. No fue. Paré en la puerta mirándola por encima del hombro. Sí, un milagro que no fue para mí sola, como vine a descubrir. Débora murió 17 días después. Dejó todos sus pocos pertenencias para la Fundación Novo Oliar. Un gesto simbólico, tal vez su tentativa final de transformar algo terrible en algo útil. La miniserie Precipicio ganó varios premios nacionales y fue vendida para plataformas internacionales. A cada nuevo país donde era exhibida, yo recibía mensajes de personas impactadas, ancianos que encontraron coraje para denunciar abusos familiares, que reconocieron comportamientos tóxicos en sí mismos y buscaron ayuda. Profesionales inspirados a crear programas de protección similares a los nuestros. En un evento internacional sobre derechos humanos en Ginebra, fui invitada a dar una palestra sobre vulnerabilidad de la población anciana. Diana me acompañó. A los 50 años ella había se vuelto no apenas mi amiga más próxima, pero una especie de hija adoptiva, la familia que elegí después de perder la que tenía. Nerviosa preguntó ella mientras me ayudaba con los preparativos para la presentación. Un poco, admití, es diferente hablar para especialistas internacionales comparado con nuestras palestras habituales. Vas a arrasar, como siempre, sonrió ella, ajustando mi collar. Solo habla del corazón, como siempre haces.
El auditorio estaba lleno, representantes de organizaciones internacionales, delegaciones de diversos países, especialistas en derechos humanos. Cuando fue anunciada, sentí el peso de la responsabilidad de representar no apenas mi historia personal, pero la de millones de ancianos vulnerables alrededor del mundo. Mi nombre es Conceição Oliveira. Comencé mi voz firme a pesar del nerviosismo inicial. Hace 4 años, mi hijo y mi nuera me llevaron a un acantilado con la intención de matarme para recibir el dinero de mi seguro de vida. Un murmullo recorrió el auditorio, incluso para aquellos que ya conocían mi historia a través de los medios internacionales. Oír las palabras directamente de mi boca tenía un impacto diferente. Sobreviví por un acaso que muchos llaman de milagro, una saliencia rocosa que interrumpió mi caída de 30 m. Pero el verdadero milagro no fue sobrevivir a la caída física, fue descubrir que había un propósito mayor para esa supervivencia. Durante la próxima hora, compartí no apenas mi historia personal, pero datos alarmantes sobre abuso de ancianos globalmente, estrategias de prevención e intervención que habíamos desarrollado y los resultados tangibles de la ley Conceição en Brasil. En muchas culturas, envejecer acostumbraba a ser visto como un proceso de adquirir sabiduría, de volverse un recurso valioso para la comunidad. Continué. Hoy en sociedades obsesionadas por juventud y productividad económica, muchos ancianos son vistos como fardos financieros, emocionales, sociales. Hice una pausa mirando para los rostros atentos delante de mí, pero envejecer es un privilegio negado a muchos, y aquellos que alcanzan la vejez cargan consigo no apenas arrugas y cabellos grises, pero experiencias, conocimientos y perspectivas insustituibles. Cuando permitimos que nuestros ancianos sean maltratados, negligenciados o, como en mi caso, literalmente descartados, perdemos no apenas individuos valiosos, pero fragmentos enteros de nuestra memoria colectiva, de nuestra humanidad compartida. Al final de la presentación, recibí una ovación de pie que duró varios minutos. Delegaciones de 5 países diferentes solicitaron reuniones para discutir la implementación de leyes similares a la Ley Conceição. Una organización internacional ofreció financiamiento para expandir el trabajo de la Fundación Novo Olhar para otros países de América Latina. En aquella noche, en una cena ofrecida por los organizadores del evento, un hombre anciano se acercó a mi mesa. Se presentó como Dr. Ibrahim Nasser, un renombrado gerontólogo egipcio. Su historia es notable, doña Conceição, dijo él, sentándose a mi lado con permiso, pero quedé especialmente tocado por algo específico que dijo en su palestra. ¿El qué? Sobre transformar su caída en alas para otros. Es una metáfora poderosa. Sonreí recordándome de dónde había oído esa frase por la primera vez, de Débora en su lecho de muerte. Incluso de las fuentes más improbables a veces emergen verdades profundas. Sí creo que es eso que todos buscamos al final, respondí. Transformar nuestras caídas, literales o metafóricas, en algo que permita a los otros volar. Al retornar al Brasil, fui recibida con noticias empolgantes. El programa de televisión que habíamos creado, Idade da Sabedoria, abordando temas relacionados al envejecimiento activo y saludable, había sido renovado para más 2 temporadas. El canal de YouTube de la Fundación había ultrapasado 1 millón de suscritos. Y más importante,
Los números de denuncias de abuso contra ancianos continuaban creciendo mientras los casos reales comenzaban a disminuir, evidencia de que la concientización estaba funcionando como prevención. Mi chalet habíase vuelto un punto de encuentro informal para activistas de derechos de los ancianos, un local donde ideas eran intercambiadas, estrategias desarrolladas y apoyo mutuo ofrecido. Diana bromeaba que necesitaba hacer reserva para visitarme. Tamaña rotatividad de personas engajadas que aparecían buscando orientación o parcería. En una tarde de domingo, mientras descansaba, después de un almuerzo con amigos del grupo de apoyo, recibí una visita inesperada. Una joven aparentemente en la casa de los 20 años pidió para hablar conmigo. Mi nombre es Luía, presentóse ella tímidamente cuando la invité a entrar. Soy sobrina de Carlos, su nieta. Quedé paralizada por un momento. Carlos tenía una hermana con quien perdiera contacto hace décadas. Yo sabía que ella tenía hijos, pero nunca los conocí. Solamente ahora creé coraje para buscarla, continuó la joven claramente nerviosa. Después de ver la miniserie, después de leer su libro, sentí que necesitaba conocer a la persona real detrás de la historia. Ofrecí té intentando procesar la presencia de esta joven que técnicamente era mi nieta, pero que hasta hoy yo ni sabía que existía. Mientras preparaba las tazas en la pequeña cocina, observé cómo ella estudiaba las fotos en las paredes, imágenes del trabajo de la Fundación, recortes de periódico, enmarcados a algunos premios recibidos. ¿Por qué ahora?, pregunté cuando volví con el té. La historia está pública hace años, porque recientemente descubrí algo que pensé que le gustaría saber. Algo sobre el día del acantilado. Sentí un frío en la espina. Incluso después de tanto tiempo, cualquier mención aquel día despertaba una respuesta física inmediata. ¿Qué descubrió? Aquella saliencia. Ella no debería estar allí. ¿Cómo así? Estuve investigando registros geológicos del área como parte de un trabajo interdisciplinario. Según todos los levantamientos anteriores, aquella formación específica no existía hasta un año antes del incidente. Apareció después de un pequeño deslizamiento de tierra y, lo más extraño, desapareció en otro deslizamiento algunos meses después que la señora fue rescatada. Un silencio profundo cayó sobre nosotras tres. ¿Está diciéndome que aquella saliencia solo existió por un breve periodo, justamente el periodo en que la señora precisó de ella? Gabriel me miraba con una mezcla de fascinación y respeto. Es como si la propia naturaleza hubiérase arreglado temporariamente para salvar su vida. Luía, siempre más pragmática, intervino. O puede ser apenas una coincidencia increíble. Deslizamientos pasan en aquella área con frecuencia. Coincidencia o no, respondí suavemente. El hecho es que estoy aquí y que esa supervivencia tenía un propósito que continúa desdoblándose. En aquella tarde, después de la partida de los jóvenes, me senté en mi veranda contemplando esta nueva información. La idea de que aquella saliencia rocosa, mi salvación literal, había existido apenas brevemente, precisamente cuando yo precisé de ella, parecía confirmar lo que siempre sentí, que mi supervivencia no fue accidental. No era una persona particularmente religiosa en el sentido tradicional, pero siempre creí en algún tipo de orden mayor en el universo. Esta revelación sobre la naturaleza temporaria de la saliencia intensificaba esa sensación de propósito definido. Si esta historia tocó su corazón, por favor considere suscribirse al canal y compartirla con quien pueda necesitar
oír este mensaje de esperanza y transformación. Juntos podemos hacer la diferencia. Una semana después, recibí una invitación para participar de un documental internacional sobre violencia contra ancianos. La directora, una cineasta premiada, quería acompañarme durante mi próxima viaje a Colombia, donde ayudaríamos a implementar un programa basado en el modelo de la Fundación Novo Olhar. Su trabajo está inspirando cambios globales, explicó ella por teléfono. Queremos mostrar el impacto concreto de cómo una historia individual puede transformar políticas públicas y actitudes sociales. Diana, que a los 52 años ahora dirigía oficialmente la fundación, me incentivó a aceptar. Usted merece ver el alcance de lo que creó y su presencia hace toda la diferencia para las personas que encontramos. El viaje a Colombia fue revelador en muchos sentidos. Conocí ancianos en situaciones terribles, muchos viviendo historias aterradoramente similares a la mía. Manipulación financiera, abuso psicológico, amenazas físicas, frecuentemente por sus propios familiares. Como la señora encontró fuerzas para denunciar a su propio hijo, pregúntome, una señora de 84 años, durante un encuentro en Bogotá. Mi nieto está robando mi jubilación hace años, pero no consigo denunciarlo. Es mi sangre. El amor verdadero no abusa, respondí sujetando sus manos arrugadas. Y a veces, la mayor prueba de amor que podemos dar a alguien es establecer límites no apenas por nosotros, pero por ellos también. Vi lágrimas en los ojos del equipo de filmación documentando aquel momento. La cineasta después me confidenció que había perdido a la abuela en circunstancias semejantes. Ella había muerto sola, habiendo sido financieramente explotada por el propio hijo hasta su último centavo. Lo que estamos filmando aquí no es apenas su historia, dijo Miela, es la historia de una epidemia silenciosa que afecta a ancianos en todo el mundo. Y usted está mostrando que es posible no apenas sobrevivir, pero transformar esa experiencia en cambio. Al retornar al Brasil, fui sorprendida con la noticia de que había sido indicada al Premio Nobel de la Paz por mi trabajo en la protección de ancianos vulnerables. La indicación hecha por un grupo de parlamentarios de diferentes países era un reconocimiento del impacto internacional que nuestra lucha había alcanzado. No espero ganar, comenté con Diana cuando ella, eufórica, me mostró la noticia en los periódicos. Pero la indicación ya es una victoria enorme para nuestra causa. Pone los derechos de los ancianos en el centro de una discusión global. Usted merece cada reconocimiento, insistió ella. Transformó la peor traición imaginable en un movimiento que está salvando vidas. Mientras la atención internacional crecía, recibí una carta que me dejó profundamente perturbada. Era de Marcos, el hombre que había intentado extorsionarme después de la prisión de Carlos, y Débora, el hombre que Elisa había alertado y que subsecuentemente fue preso. Ahora en libertad condicional, después de cumplir parte de su pena, él pedía un encuentro. ¿Por qué? Cuestioné al abogado de la fundación cuando discutimos el asunto. ¿Qué él posiblemente podría querer conmigo después de todos esos años? Dice que tiene informaciones importantes sobre Carlos que usted debería conocer, informaciones que pueden traer paz a algunas de sus cuestiones no respondidas. Era una propuesta intrigante y al mismo tiempo aterradora. Marcos había sido un criminal peligroso asociado a las deudas de juego de Carlos
posiblemente hasta incluso involucrado en el planeamiento inicial del atentado contra mi vida. Después de mucha reflexión y contra el consejo de algunos amigos próximos, decidí encontrarlo, pero en un local público con seguridad discreta. Y Diana siempre a mi lado. El café elegido quedaba en el centro de la ciudad, siempre movimentado. Marcos llegó puntualmente, un hombre de mediana edad, cabellos grises en las sienes, ojos atentos que evaluaban constantemente el ambiente. La cicatriz en el cuello que Ellis había mencionado años atrás aún era visible a pesar del cuello alto que usaba. «Gracias por recibirme, doña Conceizão», dijo él después de los saludos. «No esperaba que concordara». «Soy movida por la curiosidad», respondí directamente. «¿Qué podría saber sobre Carlos que yo no sé?» Él tomó un sorbo de café antes de responder, como si organizara sus pensamientos. «Conocí a su hijo mucho antes de lo que usted imagina, no apenas como acreedor o asociado en los últimos años. Nosotros crecimos juntos en el mismo barrio». Esta información me sorprendió. Carlos nunca había mencionado tal conexión. «Carlos siempre fue diferente», continuó Marcos. «Incluso cuando niños él tenía un modo calculista. Manipulaba situaciones para siempre salir por arriba, no importando quién se lastimara en el proceso». «¿Por qué me está contando eso ahora?» «Porque vi su trabajo, lo que usted construyó a partir de aquella tragedia». «¿Y por qué?» «Porque estuve allí. Sentí un frío recorrer mi espina, allá donde en el acantilado en aquel día». Diana inmediatamente se inclinó para adelante protectora. «¿Qué está diciendo? No estaba planeado que yo estuviera allí», explicó Marcos rápidamente. «Carlos me debía mucho dinero. Yo lo estaba siguiendo para garantizar que no huyera antes de pagarme. Había rumores de que él planeaba desaparecer». «¿Usted vio?», pregunté, mi voz casi fallando. «¿Vio lo que ellos hicieron?». Él asentó gravemente. «Vi todo de una posición más alta en el sendero. Vi cuando ellos la llevaron para el borde. Vi cuando la empujaron, oí su grito. Mis manos temblaban ahora y no hizo nada para ayudar. En el momento no. Estaba chocado, para ser honesto. Por más que Carlos fuera calculista, nunca imaginé que él fuera capaz de aquello. Cuando entendí lo que estaba pasando, ya había pasado. Y entonces vi algo que nunca conseguí explicar. Él parecía genuinamente desconcertado. Ahora, mientras usted caía, hubo no sé cómo describir, un tipo de luz, un brillo, y usted no cayó como debería. Fue como si algo desacelerara su caída, guiándola para aquella saliencia en vez del fondo del valle. Diana y yo intercambiamos miradas rápidas. Esta era la tercera persona que relataba haber visto algo inexplicable durante mi caída. Primero Débora, ahora Marcos, y combinaba con mi propia experiencia surreal de aquel momento. ¿Qué hizo después? Quedé observando. Vi a Carlos y Débora discutiendo. Vi ellos irse sin verificar si usted estaba realmente muerta. Y entonces hice la única cosa decente que puedo decir que hice en la vida. ¿El qué? Fui yo quien llamó al rescate. Usé un teléfono público a kilómetros de allí. Di un nombre falso, pero garantizó que supieran exactamente dónde buscar. No podía dejarla morir allí, no. Después de lo que había visto, esta revelación me dejó sin palabras. El hombre que más tarde intentaría extorsionarme había sido irónicamente instrumental en mi salvamento inicial. ¿Por qué intentó extorsionarme después? Entonces, porque soy quien soy, respondió él con simplicidad brutal, o era por lo menos. Vi una oportunidad e intenté aprovecharla. No dije que me volví un santo en aquel momento. Apenas hice una cosa cierta en medio de muchas erradas.
Quedamos en silencio por algunos momentos, el ruido del café a nuestro alrededor, contrastando con la intensidad de nuestra conversación. Hay más una cosa que usted debería saber, dijo finalmente Marcos. Algo que Carlos me contó años antes del incidente. ¿El qué? Él siempre supo que no era su hijo biológico. Esta afirmación me alcanzó como un rayo. ¿El qué? Eso es imposible. Él era hijo mío y de Antonio. Nunca hubo cualquier duda. Marcos meneó la cabeza lentamente. Él descubrió por acaso, basculando documentos antiguos durante la enfermedad de su marido, encontró papeles de adopción. Por lo que entendí, ustedes lo adoptaron cuando él tenía apenas algunas semanas de vida. Mi mente giraba, intentando procesar esta información bombástica. ¿Era verdad que Carlos había sido adoptado? Un secreto que Antonio y yo decidimos nunca revelar ni siquiera a él. ¿Cómo podría Marcos saber de eso? Él mencionó eso varias veces cuando bebía de maíz, continuó Marcos. Decía que eso explicaba por qué nunca sintió verdadera conexión con ustedes, porque siempre se sintió un extraño en la propia familia. Usaba eso para justificar muchas de sus acciones. Pero nosotros lo amamos como nuestro desde el primer día. Respondí, lágrimas ahora corriendo libremente. Dimos todo lo que podíamos. Nunca ni por un momento lo consideramos menos que nuestro propio sangre. Creo en usted, dijo Marcos suavemente. Pero Carlos construyó una narrativa diferente en su mente, una en que él era la víctima, el eterno extranjero, aquel que necesitaba agarrar lo que era suyo, porque nada realmente pertenecía a él por derecho. Esta revelación lanzaba una nueva luz sobre toda la tragedia. No justificaba nada de lo que Carlos había hecho, pero ofrecía un vislumbre de la distorsión psicológica que puede ocurrir cuando alguien se agarra a un resentimiento profundamente enraizado. Cuando el encuentro terminó, Marcos me entregó un sobre. Son algunas fotos antiguas de Carlos niño. Algunas con usted y su marido encontré entre las cosas de él que quedaron conmigo después de todo. Pensé que le gustaría tenerlas. Acepté el sobre con manos temblorosas. ¿Por qué realmente quiso encontrarme después de todos esos años? Él consideró la pregunta por un momento. Porque estoy intentando arreglar lo que puedo antes que sea tarde de más. No espero perdón o redención. Apenas pensé que usted merecía saber toda la verdad. Aquella noche sentada en mi poltrona favorita, con Diana aún a mi lado, para soporte emocional, abrí cuidadosamente el sobre de Marcos. Las fotografías eran fragmentos de una vida que parecía pertenecer a otra persona. Carlos niño en su primer día de clase, Carlos adolescente en su graduación, Carlos joven adulto en su matrimonio. Y entre ellas encontré algo que me hizo prender la respiración. Una carta amarillenta por el tiempo escrita con la letra de mi difunto marido Antonio. Mi hijo Carlos, si estás leyendo esta carta, significa que finalmente encontraste los papeles de tu adopción. Tu madre y yo planeábamos contar cuando completaras 18 años, pero mi salud está empeorando y temo no estar aquí para esa conversación importante. Quiero que sepas que desde el momento en que te tomamos en brazos, fuiste nuestro hijo en todos los sentidos que importan. No hay diferencia en el amor que sentimos por ti, por no compartir la misma sangre. En verdad, hay algo especial en saber que nos elegimos mutuamente como familia. Puedes preguntarte sobre tus padres biológicos. Sabemos poco apenas que tu madre era muy joven y sin condiciones de criarte, y que ella te entregó específicamente
para adopción esperando que tuvieras una vida mejor. Fue un acto de amor, no de abandono. Hijo, espero que esta revelación no cambie cómo te ves o cómo ves nuestra familia. Fuiste, es y siempre serás la mayor alegría en nuestras vidas. Todo lo que construimos, todo lo que enseñamos, todo lo que somos como familia, incluye a ti completamente con amor eterno, tu padre Antonio. La carta nunca había sido entregada. Antonio debe haberla escrito mientras estaba enfermo, planeando dársela a Carlos en algún momento apropiado, pero falleció antes de eso y la carta quedó olvidada entre documentos que eventualmente llegaron a las manos de Carlos durante la organización del expolio. Lloré largamente al terminar de leer. Diana, que leyó por encima de mi hombro, también tenía lágrimas en los ojos. Él sabía, murmuré. Carlos sabía cuánto era amado, cuánto era querido, y aún así eligió agarrarse a la narrativa del abandono, de la diferencia, del resentimiento. Algunas personas buscan razones para justificar lo que ya decidieron hacer, respondió Diana sabiamente. Tal vez él necesitara de ese resentimiento para seguir con el plan terrible que había elaborado. En los días siguientes procesé estas nuevas informaciones. La idea de que Carlos había construido una identidad basada en un resentimiento por ser adoptado, incluso habiendo sido profundamente amado, era dolorosa, pero también esclarecedora. No disminuía la gravedad de sus acciones, pero ofrecía una perspectiva más completa sobre la complejidad psicológica detrás de ellas. El documental sobre nuestro trabajo en Colombia fue lanzado en el Festival de Cine de Derechos Humanos de Berlín, recibiendo aclamación crítica y ampliando aún más la visibilidad de la causa. En la sesión de estreno, la directora me invitó al palco para una conversación post-exhibición. Doña Conceição, preguntó una joven en la platea, después de todo lo que descubrió sobre su hijo, después de todas las revelaciones, ¿consigue perdonarlo? Era una pregunta que yo había recibido innumerables veces a lo largo de los años y aún así siempre me hacía pausar y reflexionar. Perdón, es un viaje, no un destino, respondí finalmente. Hay días en que siento que conseguí perdonar, no porque lo que él hizo era perdonable, pero porque el perdón me libera del peso del odio. Y allá hay días en que el dolor retorna fresco, como en aquel primer momento de traición. Hice una pausa, considerando cuidadosamente mis próximas palabras, pero lo que aprendí es que no necesitamos esperar por el perdón perfecto para seguir adelante. No necesitamos resolver todas las preguntas sin respuesta para encontrar propósito. A veces es precisamente en las fisuras de nuestras historias quebradas que la luz más poderosa consigue entrar. Al concluir mi respuesta, la platea irrumpió en aplausos. Vi lágrimas en muchos rostros, no apenas de compasión por mi historia personal, pero de reconocimiento de que todos cargamos nuestras propias caídas, nuestras propias traiciones, nuestras propias preguntas y sin respuesta completa. 7 años después de aquel día, en el acantilado, a los 78 años continuo, mi jornada literal y metafóricamente. Aún uso bastón para caminar, aún siento dolores de las fracturas antiguas, aún despierto ocasionalmente de pesadelos de caída, pero esas limitaciones y cicatrices no definen mi vida, son apenas partes de una historia mucho mayor. Una historia sobre cómo a veces necesitamos caer para descubrir nuestra
verdadera fuerza. Cómo a veces las peores traiciones pueden llevarnos a nuestros propósitos más significativos. Cómo a veces los milagros no vienen en la forma que esperamos, pero exactamente en la forma que necesitamos. La saliencia rocosa que salvó mi vida en aquel día ya no existe físicamente, un detalle que aún me causa escalofríos cuando pienso en él, pero su significado e impacto continúan expandiéndose, tocando vidas mucho más allá de lo que jamás podría imaginar. Y tal vez ese sea el verdadero milagro, no apenas que sobreviviera aquella caída imposible, pero que la caída en sí se volvió un vuelo que continúa elevando a otros junto conmigo. La historia que chocó a todos en el tribunal no terminó cuando el martillo del juez golpeó por la última vez, continúa desdoblándose en cada anciano, protegido en cada ley implementada, en cada cambio de actitud sobre cómo valoramos nuestras generaciones más viejas. En mis palestras, frecuentemente concluyo con las palabras que se volvieron un mantra para mí y para tantos otros. No somos definidos por los abismos en que caemos, pero por lo que construimos después que sobrevivimos a la caída. Y esta más que cualquier otra cosa es la verdad que revelé en el tribunal y que continúo revelando al mundo, que incluso en las historias más sombrías de traición existe la posibilidad de luz, una luz que puede guiar no apenas a nosotros mismos, pero a todos aquellos que aún están buscando su camino a través de la oscuridad. Agradezco de corazón a cada uno que acompañó mi historia hasta el final. Si usted conoce a alguien en situación vulnerable o fue tocado por este relato, por favor, comparta y ayude a esparcir este mensaje. Juntos podemos proteger a nuestros ancianos y transformar tragedias en propósito. Deje su like, suscríbase al canal y únase a nosotros en esta misión vital.